Señor, que en este tema podamos tener un panorama más amplio de lo que viene escrito en tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse. El tema que tengo pendiente es el tema del anticristo. Hay una verdad que no puedo negar: Cristo está a las puertas. Y no podemos hablar de que somos cristianos, no podemos separar el tema de ser evangélicos, creyentes, si no estudiamos o conocemos los tiempos. La Biblia menciona dos términos del mismo personaje y también menciona dos términos de la organización, que es la bestia o anticristo. No vamos a alcanzar a ver esto en 2 domingos, pero quiero tratar de ser sintético, conciso hoy, para que el próximo domingo también no me quede ninguna laguna por ahí entre ustedes en duda. También ser concreto. Hay muchos temas o subtemas que surgen de aquí. Pero ¿quién es la bestia? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el falso profeta? ¿Qué dice la Biblia? Desde hace tiempo hemos visto que el número 666 juega un papel importante en el ocultismo, en la brujería, en las magias, todo eso. Hace tiempo yo recuerdo haber visto un medicamento, un tratamiento de un laboratorio, el número 666. Era un niño, no sé si alguien de los adultos recuerde eso. Un ungüento, algo así. Es verdad. Yo miraba la publicidad de un tratamiento y no sé por qué lo sacaron del mercado, si era malo o porque el número jugaba un papel sucio en las emociones. Pero cada vez que yo iba a las farmacias de niño, yo me le quedaba viendo esa lámina y como diciendo: vete de aquí, Satanás. ¿Sí? Recuerdo que después de esa farmacia llegó la oficina de correos, quitaron todo menos esa publicidad y yo no quería seguir viendo esa publicidad. Pero vamos a ver qué nos dice algunos pasajes bíblicos. Vamos a analizar algunos textos bíblicos. Y yo quiero que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, recordando que el apóstol Juan vio la visión del Apocalipsis a finales del año 100 después de Cristo. Jesús asciende al cielo en el año 33 y años después, entre el 95 y 90, por ahí Juan vivió esa experiencia. Algunos dicen que fue entre el 90 y el 95, pero después encontramos que entre el 90 y el año 100, las cartas, el Evangelio y el libro del Apocalipsis fue escrito. Quiere decir que de entre el año 33 al año 95 aproximadamente, pues ya sufrieron algunos datos históricos la teología bíblica. Menciono esto para comprender que el apóstol Juan habló esto, pero el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los demás apóstoles no supieron lo que el apóstol Juan escribió. Ellos ya habían muerto. Gran parte de los apóstoles, el apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir. Cuando hablamos de los temas de la gran tribulación, es fácil combinar la escritura del apóstol Pablo con la del apóstol Juan, el apóstol Pedro. Pero reitero, el apóstol Pablo no conoció lo que Juan escribió. Posiblemente se dio cuenta porque Juan estaba aislado en la isla y no tenía una relación continua, constante con los apóstoles. Posiblemente el apóstol Juan conoció la escritura del apóstol Pablo. Lo que sí tenemos referencia es que el apóstol Pedro sí conoció la escritura de Pablo y Pablo conoció la escritura de Pedro, porque hace referencias a sus cartas. Pero el apóstol Juan no hace referencia a ninguna de las cartas del apóstol Pablo. Menciono esto para tener un panorama claro y no caigamos en algún momento en confusión de que las trompetas que menciona Pablo son las de Juan del Apocalipsis. No las conocía. Pablo está hablando revelación profética y del Antiguo Testamento 100%. Cuando Juan escribe,
lo escribe porque él vio lo que estaba en el cielo y describe lo que Dios le reveló. Repito, el apóstol Pablo escribe revelación de Dios y lo que conocía del Antiguo Testamento. El apóstol Juan, la visión, la revelación de lo que Dios le mostró. Lo que sí conocían los dos, Pablo y Juan, eran los escritos de Daniel, los escritos del profeta Isaías, los escritos de todos los profetas, porque toda la literatura del Antiguo Testamento era conocida para los apóstoles. Aún así, cuando analizamos los textos del Apocalipsis, pocas veces se hace un vínculo con el Antiguo Testamento. Pero vamos a tratar de tener una relación al tema. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como están, dice: hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Palabra de Dios. Juan escribe, menciono de nuevo la fecha, en el año 95, que ya habían llegado muchos anticristos. Entonces, aquí hay una situación teológica en la actualidad, y lo digo con todo respeto sin mencionar a organizaciones o iglesias, pero hay organizaciones que hablan en relación al anticristo, por esto que menciona Juan y otros textos que vamos a ver, que el anticristo no va a ser como tal un personaje que muchos interpretan, que va a andar sellando en las frentes, en la mano derecha, que va a ser como decimos que dice el Apocalipsis. Basado en esto que dice Juan, hace referencia a acontecimientos históricos. Por eso, estas iglesias y estas organizaciones dicen que el Apocalipsis es una interpretación alegórica y no literaria. Son organizaciones fuertes a nivel mundial, iglesias cristianas, y lo digo con todo respeto, que tenemos la misma doctrina fundamental, pero a la hora de interpretar estos textos, ellos creen que el anticristo no será un personaje de futuro, sino que es un personaje histórico. Y hablan de Herodes el Grande, hablan de otros personajes históricos. Vamos a leer otros textos bíblicos. Capítulo 2, versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En la interpretación literaria, todo aquel que niega la existencia de Dios se convierte en un anticristo. Eso nos queda claro. Pero es que hay que mencionar que el anticristo no solo va a ser un personaje en los tiempos de la gran tribulación, sino que el anticristo es un espíritu que va a empezar a mover personas, y mueve personas como las ha movido en la historia, en contra de todo lo que menciona el nombre de Cristo. Dice el versículo 18: ya han aparecido muchos anticristos. Y dice el versículo 22 que el que niega a Jesús ya es un anticristo. En el pensamiento del apóstol Juan, antes de escribir Revelación, está aclarando él mismo que los que niegan a Cristo están prestando su vida para ser anticristos. Todo aquel que dice: es que eso no puede ser, es que eso no va a ser así, sin darse cuenta ya tiene un espíritu del anticristo. Capítulo 4, versículo 3 dice: y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado. ¿Ya comprenden? Todo aquel que empieza a aceptar situaciones que van en contra de la Biblia o en contra de los principios bíblicos, de las doctrinas básicas, de la teología bíblica, de aquello que es fundamental, se convierte en apertura para que el espíritu del anticristo entre en su vida. Y al rato empieza a decir
no hay problema con esto, no hay problema con aquello, yo creo que Dios me perdona, yo creo que tendré un momento para arrepentirme, y empieza a permitir cosas que desagradan a Dios. Entre ellas incluimos pecados. Porque el espíritu del anticristo está tratando, que es un espíritu, un demonio, está tratando de que en cada generación siempre haya alguien en contra del nombre de Jesús. Cuando uno analiza la teología histórica, nos damos cuenta que en aquel tiempo, en el tiempo de los apóstoles, había algunas corrientes filosóficas de herejía, pero no tan solo eso, sino también había una corriente teológica muy fuerte que hoy conocemos como judaizantes. Pablo lo menciona en la carta a los Gálatas. Y todos aquellos que se levantaron en contra de Cristo, por el apóstol Juan, fueron calificados como espíritu del anticristo. Hay un libro por ahí a la venta, y lo digo libro porque para algunos es sagrado, se llama El Código Real. Este libro lo utilizan como fundamento, como si fuera la Biblia, un grupo de judio-cristianos hoy en día. Hoy se conocen como estudiantes del hebreo, estudiantes de raíces hebreas, y esto está muy fuerte en internet. Hay gente que quiere estudiar griego, hebreo, arameo, y se mete a estudiar en esas escuelas en internet. Pero les meten un libro que se llama El Código Real. Anda costando entre unos 600 a 1000 pesos. Y este libro dice que Jesús no fue Dios y que la deidad de Jesús no fue tal. Es amplio el tema para explicar todo esto. Su servidor lo tiene, lo he estudiado y me he sentado a debatir estos temas con algunos maestros de esas raíces hebreas, porque carece de alguna estructura que nuestra Biblia no carece. Nuestra Biblia es el único libro en el mundo, en la literatura, que es revisado, analizado por muchas ciencias, antropólogos, todos los que estudian los pergaminos, pero el Código Real no tiene ese filtro de estudio. Por lo tanto, yo tengo la plena confianza de que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay otros libros que el mundo los considera sagrados. Hablo a libros que manejan otras religiones en el mundo, que usan para meditar, para hablar de los espíritus. El mundo los considera sagrados, pero ninguno de esos libros pasa por el proceso científico de análisis como la Biblia. A Dios la gloria. Regreso al texto. Dice que el que niega a Jesús está inspirado por el anticristo. En su segunda carta, capítulo 1, versículo 7, dice el apóstol Juan: porque han invadido el mundo muchos seductores. Observen la palabra y el calificativo. Seductores que no confiesan a Jesucristo, manifestando en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Esta palabra es muy importante en los análisis proféticos. Seductor. No quiero que la olviden, porque una de las características del anticristo que vamos a ver el próximo domingo es la seducción. Cuando estuvimos estudiando lo de la gran tribulación, mencionaba de que la gente no se iba a arrepentir, la gente no iba a aceptar a Jesús, iban a negar a Dios. A pesar de todo lo que iban a vivir, estaban más dispuestos a negar y a maldecir a Dios que a arrepentirse, gracias a la seducción que va a tener este espíritu. Ahora, la palabra anticristo procede del griego, que es un sustituto o un opuesto, y también significa ungido Mesías, con el significado literal de aquel que sustituye o se opone al Mesías, aquel que llega en lugar de o se opone contra el Mesías. Eso es lo que significa la palabra anticristo. Quiero regresar a una diapositiva que tuve en las diapositivas pasadas. La escatología tiene 3 figuras proféticas. El texto bíblico o la escatología tiene la primera figura, que es el falso profeta.
¿Se acuerdan que les mencioné? El dragón y la bestia. No podemos hablar de esto sin antes ubicar esos personajes. Falso profeta, dragón y la bestia. El falso profeta tiene que ver con la religión. El dragón tiene que ver con la economía y la bestia tiene que ver con la política. La Biblia nos dice de la Trinidad divina, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad escatológica es el falso profeta, el dragón, la bestia. Pero hay un texto más que la Biblia nos lleva a ver. Un poquito de historia. Irineo de León fue un teólogo muchos años después de Cristo. Pero para aquellos que pensaban que literalmente el anticristo era un cristiano común que mentía, porque se fueron con el concepto de que el apóstol Juan decía que los anticristos eran los que mienten, los que niegan. ¿Sí me explico? Entonces, para respuesta a ellos, Irineo de León dijo: el poder del anticristo, estoy resumiendo en contexto, siendo apóstata y ladrón, quiere ser adorado como Dios y se quiere proclamar rey, recibiendo todo el poder del diablo. Vendrá como rey legítimo sujeto a Dios, sino como impío, ujet, injusto y sin ley, dijo Irineo, como apóstata, inicuo y homicida. Derrocará a los ídolos, poniéndose a sí mismo como el único ídolo, a fin de que aquellos que adoran al diablo mediante muchas maldades lo sirvan a él. En un énfasis que hace Irineo de León en su obra, en un libro que dejó, se llama Contra las herejías. Dice él: cuando el anticristo reine, trasladará su reino a Jerusalén y se asentará en el templo de Dios, seduciendo a aquellos que lo adoran como a Cristo. Irineo respondió a los comentarios que decían: todos los anticristos son los que mienten. El anticristo que dice Apocalipsis no va a ser literal. Hipólito de Roma, en su tratado de Cristo y el anticristo, en su libro, dijo: Cristo es un león, el anticristo es también un león. Cristo es un rey, el anticristo será un rey. El Salvador se manifestó como un cordero, el anticristo aparecerá como un cordero, aunque es un lobo. El Señor sella a los que creen en Él. Eso dice la Biblia, que somos sellados por medio del Espíritu Santo. Pero el anticristo sellará con el 666. El Salvador apareció en forma de hombre, el anticristo también. El Salvador levantó y mostró su santa carne como un templo. Él levantará un templo de piedra en Jerusalén. Hay más que escribió Hipólito de Roma en su libro Tratado de Cristo y el Anticristo, pero estoy concretando algunos textos para que veamos que históricamente no es como algunos piensan, que el Anticristo es una figura histórica. Isaac Newton, fíjense en lo que escribió Isaac Newton. Sabemos quién fue Isaac Newton, solamente el que no estudió alguna carrera o preparatoria. Pero creo que ahorita hasta los que no hemos estudiado o no han estudiado una carrera saben que fue Isaac Newton. Él escribió en uno de sus libros, del que se guardan muchos textos de estudios bíblicos hablando del anticristo, aún poco divulgados, de los libros de Isaac Newton. Dice él: establece una cronología precisa para la acción del anticristo, personaje que asocia con el papado y con la destrucción de la ciudad de Roma, acontecimiento que se prevé para mediados del siglo XXI. Isaac Newton aseguró que el anticristo iba a ser acto de presencia a mediados del siglo XXI. ¿En qué era vivió Isaac Newton? Más o menos. No se preocupen, no es un examen de historia. Pero si se dan cuenta, Isaac Newton no es del siglo XXI. Pero basado en sus conocimientos,
Él conocía las escrituras, porque él viene de las escuelas que para poder ser un estudiante secular, primero tenías que ser un estudiante de teología. La teología era las madres de todas las ciencias y no podían estudiar cualquier otra carrera si primero no pasaban por el estudio de la Biblia. En cambio, la Iglesia Católica, su estructura es diferente. Primero te mete filosofía, te mete psicología y después te pone a estudiar la Biblia. Esa es una realidad. Ahora, con esto volvamos a las figuras proféticas. Y quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 13, por favor. Un capítulo importante en el tema del anticristo. ¿Esa luz de dónde se apaga? A ver, apágala ahí, por favor, para ver si sí se ve mejor. Porque veo que de este ángulo no sé. A ver. Sí se ve un poquito más, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya, dejamos de sufrir. Apocalipsis 13. Menciona a una primera bestia. Después menciona, lo tengo aquí en el orden como lo menciona, al dragón. Y después menciona, ¿sí se ve mejor? Ahí está, nos quedamos con eso así. Primero menciona a una bestia, después menciona al dragón y después menciona otra segunda bestia. Y es ahí donde a veces nos confundimos en el término de bestia y después vuelvo a utilizar la palabra bestia. Quiero explicar esto. Y si hoy me quedara solamente con esto en este domingo, no hay problema para entender los lenguajes y no caigamos en alguna confusión de un texto. La primer bestia tiene que ver, aquí se me cruzaron las flechas, vámonos así, más fácil. La primera bestia tiene que ver con la bestia herida de muerte, que es el falso profeta. La segunda figura que aparece en ese capítulo es el dragón, que tiene que ver con la economía. Y la segunda bestia tiene que ver con el anticristo. Repito, primera bestia que aparece en Apocalipsis 13 es el falso profeta, el que fue herido de muerte, ahorita lo vamos a leer. El dragón con la economía, y la bestia segunda que aparece en ese capítulo es el anticristo. Vayamos al versículo 1. Dice el versículo 1, Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿Ustedes? Hagamos una pausa. Vamos a ir disfrutando la lectura. Una bestia que tenía 7 cabezas. Y en sus cuernos, ¿qué significa las cabezas y las diademas? Si tiene 7 cabezas, ¿dónde se ponen las diademas? ¿Cuántas cabezas le faltan? 3. Esto está interesante. La bestia que tiene 7 cabezas, cuando habla de cabezas, habla de mandos, habla de autoridad. Cuando hablamos de diademas, habla de organizaciones, de sistemas de organizaciones que trabajan con esas cabezas. Algunos teólogos en el siglo XX, a mediados del siglo XX y finales del siglo XX, empezaron a asegurar, hablo porque vino el avivamiento. Si alguien ha estudiado sobre historia, puede buscar historia sobre el avivamiento y va a aparecer el avivamiento de Azusa, el avivamiento de otros estados de Estados Unidos, en Inglaterra. En esa época surge mucha literatura tocante a estos temas. Estos teólogos aseguraban que las 7 cabezas, los 7 cuernos, iban a ser naciones que se iban a unir. Pero se cumplió cuando Europa se unió. Hicieron una sola moneda. Hoy han cambiado las cosas porque de ahí se desprendió una nación y bueno, no cuadró todo lo que ellos dijeron.
pero por ahí abre un panorama. ¿Cuántas organizaciones mundiales hay? Nada más quiero que vayan pensando en eso. El próximo domingo voy a mencionar sobre esto. 7 diademas sobre sus cabezas, pero dice, tiene un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso. Y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder. ¿Dónde apareció el dragón? ¿Dónde estaba el dragón? Juan no lo menciona. Pero menciona al dragón como si ya fuera conocido. Como si hubiera un texto que hablara del dragón. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién dije que era el dragón? El poder económico, la economía. Vamos a conocer ahorita esto. Versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Una de sus cabezas. Aquí hace referencia a un personaje que fue herido de muerte, pero no murió. Un personaje famoso mundial. Lo conocemos. El mundo lo conoció como Juan Pablo II. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta herida de muerte se convierte, dice la Biblia que es una cabeza, observen. Pero gracias a esta cabeza, todo el personaje de esta bestia se centra en esa figura. Las demás cabezas pierden sentido y la Biblia sigue mencionando de esta figura como si fuera una sola cabeza. Versículo 3 dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que no sabemos de dónde salió, pero Juan lo menciona como tal, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Este es el panorama que se va a vivir en la adoración durante la gran tribulación. Y decían, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque miraron que esta bestia, con la figura de la cabeza que fue herida de muerte, pero no murió, sino que sanó, se convierte en la figura central de esa primera bestia. Y el dragón se asoció con la bestia. Versículo 5. También se le dio boca. Viene una pregunta que hacemos los teólogos. ¿No tenía boca? ¿O sí tenía boca? Porque dijo que tenía cara como de león. En la teología a los teólogos nos hace preguntar muchas cosas. Por ejemplo esto, a ver, ¿por qué le dio boca? ¿Qué significa que le dio boca? Poder para hablar. Saber hablar en su figura que le corresponde. Para que hablase grandes cosas y blasfemias. Analizamos en la gran tribulación que todo el mundo iba a blasfemar contra Dios. Ahora ya tenemos al maestro de los blasfemos. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Dividamos 42 meses por 12 o entre 12. ¿A cuántos años equivale? 3 años y medio. Por eso menciono que esta figura va a ser para la gran tribulación. En el Nuevo Testamento, Juan fue preciso con los números. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, su tabernáculo y los que moran
¿Quién va a estar en el cielo? Yo. Porque si esto va a ser en la gran tribulación, dice la Biblia que primero seremos arrebatados. Dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estamos con vida seremos transformados, seremos llevados al cielo. Y por eso es que esta bestia va a maldecir con toda la humanidad a los que nos fuimos. Es un método de escape emocional y psicológico. Cuando algo te supera, cuando algo te gana, uno de tus escapes humanos psicológicos es maldecir, hablar mal de la otra persona. Es un método común psicológico. También aquí va a pasar con el anticristo y con esta figura que estamos viendo. El método de escape es maldecir a los que se fueron al cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Y aclaro esto, porque en términos proféticos nosotros somos redimidos. Y los santos son los 144,000 que no se contaminaron con mujeres. Cuando aquí menciona Juan que se le permitió hacer guerra contra los santos, es porque las Naciones Unidas, el mundo entero, vamos a comprender esto en otros temas adelante, van a ir en contra de Israel. Los 144,000, 12,000 de cada tribu serán los santos en la gran tribulación. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dice la Biblia que el anticristo aparecerá con un caballo blanco. Primer sello, recuerden lo que ya estudiamos. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice el versículo 8, y la adoraron todos aquellos que sus nombres no estaban escritos. ¿Por qué? Porque no se fueron en el arrebatamiento y se quedaron en la gran tribulación. ¿Comprende? Todos aquellos que el anticristo, la segunda bestia, le va a decir: o mueres por Cristo o te sello. Voy a ampliar más esto adelante. Dice el versículo 10, el versículo 9 dice: si alguno tiene oído, oiga. Versículo 10: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero subrayo esa parte que dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe de ser muerto. Esto es un proceso de justicia que Dios está hablando para la gran tribulación. La ramera ha derramado mucha sangre. Y hay muchos hermanos que me han preguntado: hermano, ¿y qué pasaría si el diablo se arrepiente? Dios le perdona. ¿Dios le va a dejar de entrar de nuevo al cielo? Híjole. La Biblia no responde a eso, pero conociendo las Escrituras, el diablo nunca se atrevería a pedir perdón. El diablo nunca se va a arrepentir. ¿Sí me explico? El diablo sigue en su rebeldía, que prefiere, él sabe a dónde va, él sabe que él espera, él no lo desconoce, él disfruta eso. Por eso es que quiere llevarse a toda la humanidad, la creación magna de Dios. Ahora, hablando de este versículo, hace referencia al proceso de juicio que se va a hacer. Versículo 11. Aquí viene la segunda bestia, y observen lo que habla de la segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero. ¿Alguien ha visto los cuernos al cordero? No somos pastores de ovejas ni de chivos. Si acaso algunos les dedican a la venta de puercos, de marranos, pero no. Dice tenía 2 cuernos. Esto habla de nuevo una figura de autoridad. Observen. Pero hablaba
como dragón. ¿Cómo hablan? Bueno, conocemos la historia mitológica de los dragones, porque no existe físicamente un dragón. Pero lo que hemos conocido de los dragones es que tienen un vaho, un aliento con fuego, que es muy fuerte en ácidos. Versículo 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra, observa, hace que la tierra y los moradores, quiere decir que esta segunda bestia tiene una autoridad fuerte, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Repito esto porque es muy importante recordar eso en esas figuras. Esa bestia tenía varias cabezas, pero una cabeza fue herida de muerte. Pero ahora esta segunda bestia hace que todos adoren a esa bestia, y hace de manera singular como si esa cabeza herida de muerte se convirtiera en la cabeza principal de esa figura. Importante esto para lo que queremos conocer de la gran tribulación. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Se dan cuenta el poder que va a tener esto? Satanás, yo decía en los estudios, gradualmente en la gran tribulación va a haber una presencia interactiva de los demonios en la tierra. Dice la Biblia, y lo vamos a ver, que esa bestia va a resucitar. Va a volver. No les extrañe que de repente veamos a ese personaje que ya murió por los años, vuelva a resucitar. No sé si va a ser literal o inteligencia artificial, pero por ahí el Vaticano ya anda interesado en tratar de dar vida a Jesús con la ciencia que hay, la tecnología, a hacer un clon de Jesús, y también a levantar a Juan Pablo II, que es otro personaje histórico muy respetado en el mundo. Versículo 14 dice, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y como dice, y vivió. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento. ¿Sí estamos comprendiendo lo que está diciendo este versículo? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Pero si está muerto. Yo no voy a verlo eso porque estaré en la presencia de Dios en el cielo, en el proceso del tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Si aquí van a echar mano de la inteligencia para hacer que el cuerpo de este hombre hable, o será un poder diabólico, no lo sé. ¿Mande? En 3D, ¿no? No, ya no existe nada más el 3D, ya hay más. ¿Sí? Hologramas y todo eso. ¿Sí? Algo va a pasar. ¿Me explico? Bueno, versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Cabe mencionar que cualquier persona que acepte esa marca ha sellado su boleto para el infierno. Ya no puede tener opción de salvación. Versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre, o el número. 3 cosas. Puede ser la marca, puede ser el nombre, o el número. Que es ahí donde entra el juego el número 666. Aquí hay sabiduría, dice el versículo 18. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es... pues es número de hombre y su número es 666. Mencionaba yo que algunos interpretaron de que el número 6 significa las 6 partes del cuerpo: la cabeza,
el tronco, las manos, los dos pies. Número de hombre. Eso es lo que algún teólogo a finales del siglo XX dejó escrito en sus libros. Otros dicen que más que una interpretación física, habla de organizaciones, habla de sistemas mundiales. Pero yo creo que cada 6 es una categoría y un equipo. No sé si me explico. Conocemos la organización del G12, conocemos la organización del G20 y algunas organizaciones. Que no nos pueda caer de raro que pueda ser la organización del G6. 6 en política, los 6 cerebros más fuertes en la religión, los 6 cerebros más fuertes de la economía. Vamos a pensar en eso ahorita mientras. Volvamos a las 3 figuras para comprender lo que acabamos de leer. No se preocupe, el próximo domingo continuaré. Lo malo es los que no vayan a venir. Dice Apocalipsis 13 que la primera bestia fue herida de muerte y vivió. ¿Por qué decimos que es el falso profeta? Vamos a Apocalipsis 19:20, por favor. Y para no enredarnos en las figuras escatológicas, por eso decimos que es el falso profeta, el dragón y la bestia. Para no enredarnos con esta primera bestia, para nosotros los teólogos o los maestros decimos falso profeta, para no enredarnos con la primera bestia y la segunda bestia y caer en algún error a la hora de explicar. ¿Qué dice Apocalipsis 19:20? Sí. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, el que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego, que arde con azufre. Dice que a la bestia que le habían adorado. Y la bestia que habían adorado, según Apocalipsis 13, fue la que fue herida de bala. ¿Sí me explico? La segunda bestia mandó que adoraran a la primera bestia. Y aquí dice que el falso profeta es esa bestia que habían adorado. Ahora, el dragón, la figura del dragón, dice la Biblia en el versículo 2 de Apocalipsis 13, que el dragón le da poder, trono y grande autoridad a la primera bestia. Vean cómo se inclina esto. La economía, los poderes económicos se van a unir con la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? Mencionábamos un personaje, pero ahora quiero generalizar. La Biblia le llama la gran ramera, la organización del anticristo. Para ser más precisos, lo que es conocido a nivel mundial como el clero, el Vaticano. Bíblicamente hay bases bíblicas para lo que estoy hablando y no lo dudo en mencionar. Dice la Biblia que la economía se va a unir con esta primera bestia, que es el falso profeta, le va a dar su trono, le va a dar su poder y grande autoridad. En otras palabras, se van a unir. Debe de haber una trinidad perfecta entre la primera bestia, el dragón y la segunda bestia. Es la trinidad perfecta para lo que va a pasar en la gran tribulación. La segunda bestia es el anticristo, y el anticristo exaltará a la primera bestia. Según el versículo 11 del capítulo 13, Apocalipsis 13:11, dice que la segunda bestia va a tener como figura central a la primera bestia. Por esa razón, hay algunos teólogos que aseguran que el Papa, sin importar quién sea, será el verdadero anticristo. Lo digo con respeto, no me voy a meter en contradicción con estos teólogos, pero hay datos bíblicos que aseguran que al falso profeta, que es la primera bestia, no será la figura central del anticristo, sino que más bien entre el dragón y la segunda bestia, entre estos dos, van a elevar a esto a un nivel mundial. ¿Por qué digo lo van a elevar? Porque la organización del Vaticano está a la misma altura que todas las religiones.
Hay otras religiones más poderosas que el Vaticano, lo sabemos. Para que el Vaticano sea respetado a nivel mundial sobre todas las religiones, el dragón y la bestia son los únicos que le van a meter el hombro y dicen, mira, vente, vámonos. Tienes que estar a la altura de todo. Por eso es que la segunda bestia con el dragón harán eso. Quiero concluir hoy hablando lo siguiente. La Biblia nos dice la primera bestia, el dragón, y la segunda bestia. Y voy a dejar una buena incógnita para ver si investigan algo esta semana. Quiero dejarlos con no sé cómo decirlo, como con la pruebita, la degustación de estos temas, pero vamos a lo siguiente. El dragón, la economía mundial. ¿Les suena familiar esta alianza? Rusia juega un papel importante en la figura profética contra Israel. China, ¿cuál es el símbolo de China? El dragón. Ha cobrado punta de lanza en la economía mundial. ¿Qué tienen Rusia y Norcorea? Algo que tiene China, que lo hace temible a muchas naciones. Armas nucleares. Eso es dinero. Eso es ciencia. Eso es tecnología. Y lo digo con todo respeto. Hay naciones en el mundo que no tienen lo que tienen ellas. ¿Han visto ustedes en internet cuánto territorio tiene Rusia? ¿Mande? Sí, y todavía está peleando ahorita a Ucrania. ¿Se dan cuenta? ¿Mande? ¿Quiere más? Bueno, digo, lo voy a dejar con esto, porque proféticamente las figuras del dragón son 3 naciones, que hasta ahorita entran en los textos bíblicos como parte de la figura del anticristo. El anticristo es esta trinidad: la primera bestia, el dragón y la segunda bestia. El falso profeta, el dragón y la segunda bestia. Ese es el perfecto grupo de lo que es el espíritu del anticristo. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, hermano. En la semana en internet encontré un comercial rápido. Yo, gracias a Dios, afortunadamente, pues nací en una cristiana. A lo mejor te vas a escuchar mal lo que voy a decir, ¿no? Desconozco cómo sean las demás religiones, desconozco, la verdad, no puedo contestar, voy a decir que no me interesa, ¿sí? O sea, pero me llamó la atención algo que dijo, no sé si sea un sacerdote, alguien que se dedica a eso, no sé, y dijo que en aquel tiempo, y voy a esto por lo mismo que usted está hablando, ¿no? En aquel tiempo dice que hubo muchas personas que, a pesar de, a raíz del Martín Lutero, empezaron a dividir mucha gente y empezó a haber muchas religiones. Y ahora esa persona y decía, no, hermanos, la única y la verdadera religión es la católica. Entonces, pero ya no seguí, la verdad, por cuestiones de tiempo y todo eso, empecé pues así ahorita por sí me puse a pensar, ¿no? De que cada quien defiende su religión. Claro. ¿No? Los testigos de Jehová dicen una cosa, Los mormones. Sí. Lo único que yo sí he comprendido, y como yo siempre he dicho en mi familia, todos, de una forma o de otra, sean católicos, sean cristianos, todos un día vamos a estar delante de la presencia de Dios y todos vamos a rendir cuenta de cada uno de nosotros. ¿Sí? Mamá dice, tú lo mío y yo lo tuyo. Cada quien a lo que voy. Yo ahorita usted acaba de mencionar. Disculpe mi ignorancia, pero entonces, si la religión católica no es la más fuerte, ahorita, ¿cuáles son? Mencionen
Más fuertes. Más fuertes, Ok. por favor. Los musulmanes. La religión musulmana es una de las más fuertes en el mundo. Y no tan solo por su amplitud de ser fuerte, económica también, sino también porque en poco tiempo crecieron lo que la Iglesia Católica no creció. Se analiza esa escala. ¿De qué año nace la Iglesia musulmana a la fecha de hoy? ¿Cómo ha sido su crecimiento? ¿Sí me explico? A grado que así como hay muchos católicos que han venido al Evangelio, también hay muchos evangélicos que se han ido a la religión musulmana. ¿Sí me explico? Ahora, Sí. toda esa diversidad, hermano, ¿a qué se debe? ¿Es una profecía? ¿Dios lo permite? Dios lo permite. Justamente también esta semana vi un reporte, ahora por los youtubers y un montón de cosas, ¿no? Que fueron a visitar Israel y hablaban. Las tres principales religiones importantes son el cristianismo, el islam, creo, y no me El acuerdo, islam, los no musulmanes. recuerdo qué otra cosa. Yo dije, híjoles, qué brutal. Dije, yo termino, dije, si en un mismo país estamos las tres, qué bueno, ¿no? Y bendito Dios, ¿no? Sí. Que cada uno se respeta, ¿no? Un ejemplo, me mencionaba ahí, ¿no? Que a la hora tal, ellos van y pues oran, ¿no? En el cristianismo igual, ¿no? Tienen sus horarios para ir también a Sí. asistir a un servicio, ¿no? Y decían, ¿cómo es posible? Ahora sí la diversidad, pues en todo el mundo, ¿no? O sea, ¿qué tanta, no sé? Hay muchísima religión. En México hay más de 2.500 registros más de asociaciones diferentes. ¿Sí me explico? Ahora, en términos universales, la palabra cristiano encierra muchas religiones. ¿Sí me explico? Yo te voy a pedir que ya dejes de ignorar lo que otras religiones y te metas un poquito a estudiar. Es muy importante saber qué piensa, cómo, por qué existen las otras. Cristo, hablando de nuestro Señor y Salvador, sabía de las demás religiones. ¿Sí me explico? Dios sabía que iba a haber sectas. Ahora, la Iglesia Católica, y lo digo sin temor, hasta el día de hoy no se recupera de la reforma de Martín Lutero. Y lo digo claro, y que todos lo escuchen, la Iglesia Católica no es, y lo menciono no con Biblia, con historia, vamos a datos históricos, la Iglesia Católica no es la iglesia que Cristo dejó, ni tampoco es la iglesia oficial de Dios. Si quieren un día o 2 días, hablo de domingos, podemos hablar de historia, para hablar solamente de historia, y vamos a ver que sin abrir la Biblia puedo demostrarles con la historia que la Iglesia Católica no es. ¿Sí me explico? Entonces, ¿siguen que estudiamos? Bueno, vamos a entrarle. Entonces, esa es una falsedad. ¿Qué otra mentira dicen en muchos? Es que la Biblia fue intervenida por la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica es la que nos da la Biblia que hoy tenemos. Hoy en día, todos por tener dinero y rating en internet, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, hay gente que se pone a hablar de teología y no saben teología. Pero ellos con tal de tener like, no les importa. Y gran parte de las respuestas que he tenido que dar tienen que ver con páginas de internet de personas que no están documentados. Y lo digo, apenas me habló un pastor, dice, apóyame porque tengo un líder confundido, porque dice que Satanás y Jehová es el mismo. Y le digo, mándame todas las fuentes que él ha investigado, me mandó todo. Y llevo días analizando. Yo no tengo duda de lo que yo predico ni de lo que dice la Biblia. Pero como hay gente que sube a internet cada cosa que no investigan, y aquellos por tener like, obviamente que es lo más visto, y los algoritmos, escuche bien, los algoritmos de internet son usados por los demonios. Así es que eso es lo que hay más. Las verdaderas predicaciones de predicadores que Dios usa son los que menos vista tienen. Con todo respeto, nomás es un dato. Quiero concretarme a tu comentario y pregunta, pero termina. Entonces, la Iglesia Católica no es la iglesia única en el mundo. Acaban de hacer hace unos años atrás un acuerdo
no me acuerdo si le tocó a Benedicto XVI, pero parece ser que sí, donde firmaron los líderes de las religiones, 4 líderes, a decir que eran la misma religión, que Jesús era el mismo que Mahoma. No sé si alguien ha visto eso en internet, y si no, puede buscarlo en internet. Y firmaron un acuerdo que era lo mismo, y que el católico adora al mismo Dios de los musulmanes, y los musulmanes al mismo Dios que los cristianos. Pero eso es mentira, histórica y bíblicamente. Ahora, ¿por qué le van a dar fuerza a la primera bestia? Porque es una religión inferior en el mundo. Pero el Vaticano y el clero jugará un papel importante, ¿sí me explico?, en los textos proféticos, y tienen que elevarlo a superior a todas las religiones, ¿sí? Entonces, ya me estoy comprometiendo con hablar de historia, ¿verdad? No hay problema, nos vamos a meter a esa historia. Otra cosa, Sí. Hablaba, no es algo que no entiendo, sobre que dice que todos los de la tierra, sean chicos, sean grandes, sean pobres, sean ricos, la adorarán. Esto sería porque, o sea, sin excepción alguna, ¿será? Me refiero a esto porque... ¿Dónde está la voluntad de uno? ¿No? Ajá, Ok. exactamente. El libre albedrío. Y cuando dice la Biblia también que seremos arrebatados, al parecer, hasta donde recuerdo, en las clases anteriores que nos mencionamos, el Espíritu de Dios volverá. Sí. Volverá con ahora sí. Se irá con la iglesia. Exactamente. Entonces, a eso tiene algo... Ahí estás dando que ver. una respuesta. Al no estar el Espíritu de Dios aquí, se acabará la decisión o se acabará la intención de buscar a Dios. Segundo, es que primero va a ser señales. Por eso les dije hace un rato, presten atención a esta palabra, porque esta palabra habla que va a seducir. Tercero, se van a acabar los derechos humanos. ¿Sí me explico? No habrá libertades, no habrá derechos humanos. Habrá tanta confusión por lo que se vivirá, que mirarán como única y verdadera solución y respuesta. Por eso van a adorarle, chicos, grandes, todos, al ver las señales. Es más, dice Jesús mismo en Mateo 24, que leímos también, dijo que tratará de engañar a los rabinos de Israel, al grado que lo van a llamar como si fuera el Mesías. Las demás citas, los demás puntos que vamos a ver es justamente, ahora sí, las biografías, los datos biográficos de Jesús y el anticristo. Porque es que cuando venga el anticristo van a decir, este es el Mesías. Jesús, el que vino, no tiene que ver. ¿Sí me explico? Vamos a ir a analizar los textos bíblicos para ver por qué Israel caerá en esa confusión. ¿Sí me estoy explicando? Porque aún Israel mismo estará a punto de adorarle. Y dijo Jesús, cuando vean la abominación de Daniel, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea, el anticristo llegará a punto de ser adorado. Es como cuando se va a sentar en el trono, ya no le dejan sentar el trono. ¿Manden? Lo descubren. Es como la señal más evidente, pública. Dice la Biblia que apareceremos con Jesús en las nubes. Y todo ojo nos verá. Pero el centro es Jesús, esa es la verdad. Le verá. Y los que le traspasaron, ahí es donde se dice, licenciado, se descubre y es el falso. Por eso decía yo que los juicios que vienen en la gran tribulación van a ser muy directos, los últimos de Dios contra el anticristo, para tratar de demostrar que ese no es verdadero Dios, no es un verdadero Cristo. Porque hasta esa fecha de la gran tribulación, todos asegurarán que Él es el verdadero Mesías. ¿Sí? Si alguien dice, es que yo pensaba irme de la gran tribulación, va a estar más confundido y va a ser más difícil. Pero bueno, dice la Biblia que va a haber algunos que serán salvos. ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? ¿Alguna interrogante? ¿O los dejé más? No. Bueno, de este tema no hay, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando sobre la bestia. ¿De acuerdo? Aclarado eso. Entonces, demos gracias a Dios, pónganse de pie.